Doctora, disculpe, va a grabar la clase. Ay, sí. Qué bueno que me acordó. Espéreme. This meeting is being recorded. Bien, entonces la práctica de hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre una de las dos prácticas, porque son prácticamente dos prácticas de laboratorio las que vamos a tener hoy. Una es la bioseguridad en el laboratorio de microbiología. La bioseguridad, ustedes saben, ¿verdad? Que es importante no solo en el laboratorio, sino que también en todas las áreas de los hospitales donde nosotros nos exponemos a estar con pacientes. Entonces, la bioseguridad incluye cosas importantes como, por ejemplo, mantener todos los ambientes libres de contaminantes, de microorganismos, brindar al alumno todas las técnicas mínimas como trabajar de una manera aséptica, evitar accidentes en el momento que están haciendo las prácticas y sobre todo cuidar de la salud de todos los que estamos en el laboratorio. Esta es una estrategia, ¿verdad?, de análisis de riesgos, prevención, reducción de accidentes, y es uno de los pilares más importantes en lo que es el control de la calidad. ¿Qué es la bioseguridad? Bueno, es un conjunto de prácticas o técnicas que nosotros realizamos en el laboratorio para asegurar la vida a través de lo que es la prevención de accidentes. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es una situación que presenta un peligro para la salud. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con microorganismos patógenos. ¿Qué es vulnerabilidad? Condiciones que nos exponen como individuos a una situación de peligro, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando sin gabacha, cuando estamos trabajando sin gafas, cuando estamos trabajando sin guantes, ¿verdad? Eso nos vulnera a que de alguna manera nosotros podamos infectarnos con algún microorganismo o podamos tener algún accidente de trabajo con alguna sustancia química. Riesgo es la probabilidad que tiene un sujeto de desarrollar efectos adversos a la salud, ¿verdad? Esto bajo condiciones de vulnerabilidad y amenaza. Estos conceptos son importantes que ustedes lo manejen porque no solo les sirve para la situación de laboratorio, sino que también les sirve para lo que es la sala, ¿verdad?, donde ustedes trabajan en los hospitales. Entonces, en un laboratorio de microbiología se han identificado 4 tipos de riesgos: el riesgo biológico, el químico, el físico y el mecánico. El biológico es cuando los agentes patógenos penetran a través de membranas y mucosas. Por ejemplo, cuando nosotros, estas que ven ustedes aquí son placas Petri con cultivos de bacterias. Entonces, cuando nosotros abrimos estas placas, nosotros tenemos, o cuando abrimos una placa que tenga un hongo, por ejemplo, un cultivo de un hongo, entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos inhalar ese microorganismo y eso pues nos hace que nosotros tengamos un riesgo biológico. Ingestión, ya sea de una manera, generalmente son involuntarias, ¿verdad? O inoculación directa del microorganismo hacia nuestro cuerpo. El riesgo químico es cuando un contacto con sustancias químicas, especialmente sustancias químicas peligrosas, ya sea por inhalación, que nos podemos intoxicar, por ejemplo, cuando la sustancia es corrosiva, es muy fuerte. Ingestión, ya sea de una manera accidental o bien hay personas que lo hacen de una manera a propósito, ¿verdad? Precisamente por eso lo ingieren. Contacto con la piel, lo que puede ocasionar alguna irritación en la piel o quemadura, ¿verdad? Quemaduras, ya sea porque una sustancia causó alguna explosión o algo que ocasionó fuego, ¿verdad? O porque la sustancia es muy fuerte y le quemó la piel. Laceraciones, intoxicaciones y otras situaciones que se pueden presentar con sustancias químicas peligrosas. El riesgo físico es cuando se esté expuesto a radiaciones, por ejemplo, estas que son cabinas de bioseguridad. Aquí nosotros trabajamos microorganismos peligrosos y aquí nosotros, cuando terminamos de trabajar con estos microorganismos, encendemos la luz UV para esterilizar el área. Entonces eso nos expone a nosotros a que tengamos ese contacto con la luz ultravioleta, ¿verdad? Cuando se trabajan con radioisótopos, cuando se trabajan con rayos X. Muchos de ustedes, yo sé que hay licenciados en enfermería, por ejemplo, que están en esa área. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque esto también es peligroso, ¿verdad? Porque esto puede ocasionar cáncer con el paso de los años. El riesgo mecánico es cuando, por ejemplo, tenemos altas temperaturas, ruidos, cristalería que se quiebra, contacto eléctrico, ¿verdad? Algún cortocircuito, por ejemplo. Entonces, ese es un riesgo mecánico. ¿Cuáles son las normas básicas de bioseguridad? ¿Verdad? Se clasifica en como, por ejemplo, normas de bioseguridad para protección personal, normas de bioseguridad en procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio y normas de bioseguridad en las instalaciones del laboratorio.
Estas deben de cumplirse en todo momento, desde que nosotros entramos al laboratorio hasta que salimos. Entonces, lo mismo tiene que suceder con ustedes en la sala, ¿verdad? Tienen que, desde que ustedes entran hasta que ustedes salen, tienen que mantener la bioseguridad. Usar siempre, fíjense bien, las normas básicas. Usar siempre gabacha, manga larga. Usar siempre zapatos cerrados al trabajar en el laboratorio. Usar guantes cuando se manipula material infeccioso. No se permite comer, beber, fumar, maquillarse ni peinarse en el laboratorio. Usar mascarillas y anteojos de seguridad cuando sea necesario. No colocar objetos personales en los mesones del laboratorio. Por ejemplo, usted no puede colocar su cartera, por ejemplo, su monedero, su celular. Esas cosas personales ustedes no las pueden colocar en los mesones. Lavarse las manos constantemente con desinfectante después de trabajar, ¿verdad? Cada muestra o cada paciente, y también antes de abandonar el laboratorio. Si ustedes se fijan, estas normas básicas de bioseguridad para protección personal son las mismas que ustedes utilizan en el área de enfermería. Entonces, básicamente esto se aplica para todas las áreas, ¿verdad? En procedimientos generales, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con jeringas, con objetos punzocortantes, debe de descartarse en contenedores especiales. Si ustedes se fijan, este es un contenedor que es rígido, ¿verdad? De polipropileno, y esto es contra rasgadura, ¿verdad? Es decir, que no es fácil que se rompa. Entonces son recipientes especiales. En caso de no tener esto, pues nosotros lo que hemos acudido es a frascos de cloro, ¿verdad? Que son de un material bastante rígido, y pues lo llenamos con un poco de cloro para descartar el material cortopunzante. Todo el material que no es reutilizable tiene que ser descartado adecuadamente, evitar la formación de aerosoles, realizar una rotulación adecuada tanto de las muestras como de los reactivos, ¿verdad? Colocar exactamente los datos del paciente al cual pertenece esa muestra. Si hay derrames accidentales, debe de cubrirse inmediatamente con un desinfectante y limpiar con la ayuda del encargado de laboratorio. ¿Por qué del encargado de laboratorio? Porque en cada laboratorio tiene que haber un encargado de bioseguridad que tiene que ser capacitado, y que cualquier accidente o incidente que suceda, tienen que acudir a él para que él diga cuál es el procedimiento a seguir, ¿verdad? Entonces siempre hay que reportarlo también, los accidentes, y se deben de apagar los aparatos cuando no están en uso. Y dejarlos tapados también, ¿verdad? Aparte de apagarlos, taparlos del polvo, porque el polvo, les voy a decir, que es uno de los peores enemigos de los aparatos que nosotros utilizamos para tratamiento de muestras de pacientes. Así que se deben de también dejar tapaditos, ¿verdad? En las instalaciones, por ejemplo, deben de estar limpiecitas las instalaciones, todo bien ordenado, libre de materiales que no esté relacionado con el trabajo. El acceso debe ser restringido y debe de tener ¿verdad? Algo que diga solo personal autorizado, ¿verdad? Algún señalamiento donde diga que solo es personal autorizado. Usar adecuadamente los contenedores para descartar, las puertas deben de estar cerradas, ¿verdad? No es que van a estar las puertas de par en par para que entre cualquier persona al laboratorio. Se debe de mantener un botiquín para primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, en caso de cualquier emergencia, también se debe de dejar desinfectado, bien ordenado y bien limpiecito el laboratorio. También ahora se manejan los kits de bioseguridad, ¿verdad? Aparte del botiquín, también se debe de mantener un kit de bioseguridad para accidentes laborales, ¿verdad? También se debe de tener eso. Entonces, ustedes van a investigar 3 ejemplos de lo que son sustancias químicas, ¿verdad? Que se clasifican dentro de lo que son sustancias tóxicas. 3 sustancias que se consideran cancerígenas, que se utilizan en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, inclusive ustedes pueden averiguar de las que se utilizan, por ejemplo, para desinfectar las salas, cuál de esas son tóxicas, cuál de esas son cancerígenas. Las pueden colocar ahí, no hay ningún problema, ¿verdad? Dígame, Amis, levantó la mano. Sí, doctora, esta tarea nosotros vamos a subir al campus o como... No, esta solo es para que la tengan ahí, que estudien para la hora del examen o de la pruebita. Ah, ok, listo, gracias, doctora. Van a investigar 3 efectos agudos y 3 efectos crónicos que causan las sustancias químicas que investigó. Por ejemplo, usted investigó una sustancia tóxica, va a investigar, ¿verdad?, qué efecto agudo o qué efecto crónico tiene esta sustancia. ¿Verdad? Si, por ejemplo, por decirles algo, ustedes investigan fenol, por decirles un ejemplo, así que me vino a la mente ahorita, ¿verdad?
ustedes van a investigar qué efecto agudo o qué efecto crónico tiene esta sustancia. Levantaron la mano, pero no sé quién tiene. Voy a ver quién levantó la mano. Vamos a ver. No solo me aparece una A, pero no me aparece el Yo, nombre. Glenda, disculpe, doctor, que tengo Sí. sí, sí, Dígame. hombre, sobre la tarea, ¿la debemos de hacer a computadora o No, leerlo no, o aparte? no, ustedes coloquen donde ustedes hacen sus apuntes de la clase, ahí lo pueden colocar, ¿verdad? Para que ya lo tengan listo y colocar que es de la primera práctica de laboratorio, tener su autoevaluación ya contestadita y a la hora del examencito o a la hora y también a la hora del examen, ¿verdad? Estudiárselo. Solamente es para fines, nosotros les podemos hacer preguntas de esto, no lo tienen que entregar. Porque siempre se les va a dejar tareas de todas maneras, entonces es mucha carga para ustedes, entonces tratamos de simplificarles un poquito, ¿verdad? También lo de laboratorio, porque yo sé que ustedes están bien cargados de clases, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? De manera que ustedes aprendan y que no se les haga tan cargado, ¿verdad? El laboratorio. Bueno, otra es que van a investigar los niveles de bioseguridad para un laboratorio clínico. Ok, doctora. Gracias. ¿Verdad? Van a investigar cuáles son los niveles de bioseguridad. Eso es bien sencillito, ¿verdad? Eso lo encuentran en internet, todas estas preguntas son facilitas. Aquí en esta parte vamos a hablar sobre lo que es el uso del microscopio, lo que es la preparación húmeda y la coloración simple, que son las cosas más sencillitas que nosotros hacemos en el laboratorio. Bien, en el uso del microscopio, vamos a hablar que el microscopio ya sabemos nosotros que nos amplifica lo que es una imagen, lo que es un objeto, y así nosotros podemos observar organismos y estructuras que no logramos ver a simple vista. Tenemos tres tipos de microscopio básicos, ¿verdad? Tenemos el microscopio simple, el microscopio compuesto, el microscopio electrónico. Estos son básicos, ¿verdad? Pero tenemos otros tipos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Dentro de estos hay algunos que son con ciertas características dentro de esta clasificación. El límite de amplificación del microscopio simple y compuesto es de 1000 veces el tamaño del objeto, es decir, no aumenta más de 1000 veces. Entonces, el microscopio simple, el microscopio compuesto, lo más que le va a aumentar un objeto a usted es 1000 veces. Entonces, aquí tenemos tipos de microscopio simple. Tenemos por ejemplo, que es el monocular, que se le llama monocular de espejo. Lo que tiene aquí es un espejito, que este espejito lo que nos hace es que no tiene una luz eléctrica, un foquito, sino que lo que tiene es un espejo que usted lo pone en la luz, enfrente, por ejemplo, donde entra la luz solar, ¿verdad? Por la ventana, por ejemplo, y con eso usted enfoca. Por ejemplo, es monocular, o sea, es decir, solo tiene un ocular, que es miren, solo un ocular. Y aparentemente solo tiene 3 objetivos, entonces, es bien sencillito, ¿verdad? No nos permite ver ciertos elementos y tiene muchas limitaciones, pero hoy en día pues ya casi no se usan estos, aunque van a encontrar lugares donde todavía hay de estos, ¿verdad? Hay una gente que los tiene más que todo como de museo, ¿verdad? Como algo como para el recuerdo. Tenemos el eléctrico, o sea, siempre es monocular, miren, monocular, pero es eléctrico. Ya no es de espejo, sino que ya tiene su fuente de luz, su lamparita, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de microscopio simple, ¿verdad? Que es el binocular eléctrico, que la mayoría de los que nosotros usamos es así. Son binoculares, miren, tienen 2 oculares y es eléctrico, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver las partes del microscopio. Ahora los microscopios compuestos. Entre estos tenemos el esteromicroscopio, que por ejemplo, también se le llama esteroscopio, y es para ver más que todo, como por ejemplo insectos, artrópodos, así, ¿verdad? Que son grandecitos y que lo que nos interesa es verle algunas características que tienen a estos animalitos, ¿verdad? Entonces el esteroscopio es para otro tipo de elementos que también se necesitan para ser estudiados en el área de la biología. Otro microscopio compuesto es el microscopio de fluorescencia. Miren, estos ya son un poquito más, como que tienen otros elementos, ¿verdad? Más sofisticados. Por ejemplo, estos de fluorescencia se utilizan
para confirmar ciertos microorganismos, por ejemplo, algunas bacterias que son difíciles de cultivar en el laboratorio, para confirmar, por ejemplo, microorganismos como parásitos sanguíneos. Entonces lo que tiene es una cámara que permite, nosotros hacemos la coloración con fluoresceína y nos permite ver en el microscopio esto que nosotros andamos buscando. También se utiliza mucho en el área de inmunología para poder observar reacciones antígeno-anticuerpo y otros tipos de reacciones que se utilizan para análisis y confirmación de enfermedades infecciosas por microorganismos, pero ocasionadas por microorganismos. Entonces, este microscopio de fluorescencia, lo único que como es bien sofisticado, se necesita un mantenimiento especial, se necesita que el proveedor esté viéndolo cada momento. Las sustancias que se utilizan para poder ver en este microscopio son caras. Entonces, son más que todo se utiliza para investigación. En las universidades, generalmente, se utiliza para investigación y, por ejemplo, en los laboratorios de referencia. Entonces, ahí es donde se utiliza este microscopio de fluorescencia. Otro microscopio compuesto es el de contraste de fases, ¿verdad? Que también, si ustedes ven, tiene como unas cámaras y unas cuestiones especiales aquí para hacer un contraste, ¿verdad? En lo que es la muestra que vamos a ver. Entonces, este también es para otro tipo de estudios de biología molecular, de inmunología, ¿verdad? Etcétera. De áreas ya bien específicas de la microbiología. El microscopio de campo oscuro. Hay ciertas bacterias, por ejemplo, que nosotros queremos ver, por ejemplo, queremos ver flagelos, queremos ver fimbrias, queremos ver algunas reacciones de algunos virus, por ejemplo, dentro de las células. Entonces, el microscopio de campo oscuro permite ver este tipo de situaciones, ¿verdad? Estos son ya microscopios especializados para ciertos tipos de estudios, más que todos se utilizan para investigación. El microscopio electrónico, ¿verdad? Que se le llama microscopio de transmisión. Hay uno de transmisión, hay otro de barrido. Entonces, esto, por ejemplo, aquí en Honduras no tenemos, ¿verdad? No tenemos electrónico. Y estos nos permiten observar, por ejemplo, ya el virus en sí, lo que es la molécula viral. Los demás nos permite ver acción del virus en las células. Este ya nos permite ver el virus, o sea, es decir, el virus propiamente dicho. Este sí, por eso es que ahora ya se conoce, ¿verdad? Cuáles son las características de los virus, ¿verdad? Que si tienen cápsides, que si no tienen, que si son virus envueltos, que si son virus desnudos. ¿Por qué? Porque solo a través de este microscopio electrónico los podemos observar. Aquí tenemos el de barrido, miren. Este es el microscopio electrónico de barrido. Ninguno de los dos tenemos en Honduras. Es carísimo el mantenimiento, se tiene que capacitar a la persona que lo va a manejar porque no es fácil manejarlo, ¿verdad? Y pues lamentablemente nosotros pues nadie le ha tomado el interés en la parte de la Secretaría de Salud para hacerse, ¿verdad? De un microscopio electrónico para investigación científica, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Para investigación científica. Así que solamente los conocemos por foto y algunos pues que hemos logrado viajar y conocerlos en unos laboratorios, ¿verdad? En Estados Unidos, en Costa Rica, pues hemos tenido la oportunidad de verlos, pero no de manejarlos, ¿verdad? No de utilizarlos. Entonces, aquí tenemos las partes del microscopio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que este es el lente ocular, este es el tubo ocular. Esto que ven ustedes aquí, que es como lo que sostiene los objetivos, se le llama revólver. Esta cosita se da vuelta en forma circular, ¿verdad? Para ir colocando aquí el objetivo que vamos a utilizar. ¿Por qué se llama revólver? Porque hace un sonido, o sea, cuando usted lo mueve hace un sonido que como que parece revólver, ¿verdad? Así que va encajando, que hace un sonidito así como característico. Entonces por eso se le llama revólver. Están los lentes objetivos, ¿verdad? Que los tenemos de 4, de 10, de 40 y de 100X. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí dice objetivo de inmersión. Este es el de 100X. Al de 100X le llamamos objetivo de inmersión porque este se utiliza con aceite de inmersión. Si nosotros no le colocamos el aceite, no vamos a lograr ver la imagen. Aquí
tenemos las pinzas, estas pincitas que ustedes miran aquí, aquí es donde nosotros colocamos la lámina portaobjeto. ¿Verdad? Aquí, en estas pincitas, colocamos la lámina portaobjeto. Luego tenemos el condensador, que es este que está aquí abajo, ¿verdad? Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. El condensador, ¿verdad? Luego tenemos aquí, no sé si, no, el diafragma no está aquí resaltado, pero esta palanquita que ustedes miran acá, no sé si miran esta palanquita que yo les estoy señalando con la flechita, esta palanquita es la, bueno, entonces esta palanquita que está aquí es la palanca del diafragma. Así se le llama, palanca del diafragma. Aquí es la fuente de luz. Esta es la base del microscopio o el pie del microscopio. Este se le llama tornillo micrométrico, tornillo macrométrico. Hay microscopios que traen el tornillo macrométrico y micrométrico en el mismo lugar. Estos que lo tienen en diferente lugar ya prácticamente no los elaboran, ¿verdad? No los fabrican. Entonces ahora lo que fabrican es que en esta parte de que está pegada al cuerpo del microscopio es el macrométrico. Y insertado, salidito en la parte de en medio del macrométrico está el micrométrico. Ahora así son los microscopios, ¿verdad? Este que tenemos aquí, que es donde nosotros colocamos la lámina portaobjeto, que es la que nos permite moverlo, o sea, subirlo, acercarlo al microscopio, bajar a los objetivos, perdón, bajar la lámina bajarla para quitar la lámina, se llama platina, ¿verdad? Se llama platina, esta es la que nosotros utilizamos para bajar la lámina o acercarla o alejarla a lo que es el objetivo. Y tenemos el brazo, ¿verdad? El brazo que es el que nos sirve a nosotros para mover el microscopio, para guardarlo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, miren, aquí vamos a ir viendo las funciones, ¿verdad? Ya ahorita que las vimos, el lente ocular es donde nosotros acercamos los ojos y el ojo recibe la imagen. La puede aumentar 10 veces. Es decir, que los oculares tienen un aumento de 10x, de 10 veces. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos son 4 lentes objetivos de 4, 10, 40 y 100. Y lo que nos hace es que nos amplifica, por ejemplo, el 4X nos amplifica 4 veces, el 10X 10 veces, el 40, 40 y el de 100, 100. Entonces, esto nos amplifica la imagen, pero ¿qué sucede? Como el ocular también nos amplifica 10 veces, nosotros multiplicamos lo que amplifica el ocular más el objetivo que estamos enfocando y esas son las veces que estamos viendo nosotros aumentado el objeto. Vaya, por ejemplo, si yo enfoco en 40X, ¿cuántas veces está aumentado que llega a mi ojo la imagen? ¿Cuántas veces está aumentado la imagen al verla yo con mis ojos? Si lo que estoy viendo es en 40X, ¿cuántas veces lo veo aumentado? A ver, ¿alguien que me diga? 40. ¿Alguien otra opinión? 400. Ajá, ¿por qué dice usted que 400? Porque 10 veces 40X. A ver. Porque se multiplica el lente ocular con el lente objetivo. Ahí sí, exacto. Nosotros multiplicamos el lente ocular por el lente objetivo. Si yo enfoco en 100X, ¿cuántas veces estoy viendo aumentado en mi ojo en la imagen? 100.000. 1000. 1000. 1000, ¿verdad? Porque multiplicamos los 10 del ocular por los 100 del objetivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros logramos ver aumentado en nuestro ojo. Esa es la imagen que llega a nuestro ojo, aumentada esa cantidad de veces. El revólver, se fijaron ustedes que yo se los enseñé que es donde estaban los lentes objetivos, ¿verdad? Sirve para sostenerlos y para moverlos, ¿verdad? De un lado a otro. El brazo para sostener el microscopio, para guardarlo, ¿verdad? La platina sostiene el portaobjeto. ¿Se acuerdan que la platinita era la basecita negra aquella donde yo les decía que nosotros si la subíamos se acercaba al objetivo y si la bajábamos se alejaba del objetivo? El condensador. El condensador concentra la luz
que proviene de lo que es la fuente luminosa, que generalmente es una lamparita. Y esta luz, ¿verdad? Ya sea que la concentra o la dispersa, ¿verdad? Y esta luz es regulada mediante la palanquita del diafragma. A través de esa palanca es que regulamos esa luz. La entrada de esa luz la regulamos con el diafragma. Si queremos más luz o si queremos menos luz, ya sea abrimos o le cerramos la palanquita. El macrométrico sirve para enfocar la imagen. Cuando nosotros estamos moviendo el macrométrico, la platina se va subiendo y eso nos va acercando el objeto. Y entonces cuando nosotros ya encontramos el objeto, empezamos a mover el macrométrico para poder enfocar la imagen. Una vez que ya la encontramos, entonces utilizamos el tornillo micrométrico para afinar esa imagen. La afinamos, ¿verdad? Una vez que ha sido enfocada, para que nosotros podamos ver bien las estructuras. Bueno, la fuente de luz, pues sabemos que puede ser de un espejo o de una lámpara, y la base del microscopio, que es lo que sostiene el microscopio, todo el cuerpo del microscopio. Entonces, en el uso del microscopio vamos a decir que toda esta área que nosotros vemos a través del ocular es lo que le llamamos campo microscópico. Lo que nosotros logramos abarcar con nuestros ojos cuando acercamos nuestros ojos al ocular y miramos un circulito, pues todo esto es el campo microscópico. Entonces aquí está, ¿verdad? Ya nos adelantamos un poquito con los ejercicios y aquí está explicadito lo que yo les acabo de preguntar, ¿verdad? Si nosotros enfocamos en 4X, el aumento es de 40, porque multiplicamos el 4 del objetivo de 4X por el 10 del ocular. Entonces vemos aumentado 40 veces. Y así, ¿verdad? Con los otros objetivos solo vamos multiplicando. Los microscopios tienen que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando subimos los lentes objetivos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que revisar los que estén bien colocados, tenemos que tener cuidado con los oculares que no se nos caigan, tenemos que si lo vamos a guardar, tenemos que dejarlo con el objetivo de mayor aumento para enfrente, tenemos que asegurarnos que estamos quitando la lámina portaobjeto, que es la preparación que acabamos de realizar, limpiar los lentes, ¿verdad? Objetivos con papel lente, que es un papel especial para estos objetivos, limpiar la platina, ¿verdad? Si acaso se nos ha caído un poquito de aceite o de solución salina o de cualquier otra solución, cubrir con el protector correspondiente, es decir, cuando lo vamos a guardar hay que taparlo y colocarlo en el lugar adecuado. Y Dania levantó la mano, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ¿por qué se deja con el lente de mayor alcance hacia el frente? Del menor aumento. Sí. Bueno, porque mire, el de menor aumento es más cortito, no es tan largo. Entonces, por cualquier accidente que la gente saque bruscamente el microscopio, no lo daña. Porque como es bien chiquito, entonces no se sale del cuerpo del microscopio. Los otros, como son más largos, sí se salen un poquito del cuerpo del microscopio. Entonces son más propensos a que la gente lo golpee cuando los está sacando del lugar donde se guardan. Ok, gracias. ¿Sí, aquí? Miren, entonces, la preparación húmeda y la coloración simple, yo les decía que son dos prácticas de laboratorio de las más antiguas y son las que realmente se siguen utilizando, ¿verdad? No se han dejado de utilizar. Entonces, la preparación húmeda es una forma simple de ver una muestra al microscopio y también se le llama preparación en fresco. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, consiste en que colocamos una gotita de líquido, ya sea de solución salina o de agua destilada, ¿verdad? Con los microorganismos, con los microorganismos que queremos ver. Y lo colocamos sobre un portaobjeto. Luego de que colocamos la gotita con los microorganismos que nosotros queremos observar, vamos a cubrirlo con un cubreobjeto para poder verlo en el microscopio, porque no podemos verlo solo la solución en fresco, así porque vamos a mojar el objetivo y lo vamos a dañar. Entonces es necesario siempre colocar un cubreobjeto sobre la muestra que vamos a ver. ¿Cuál es la utilidad de esta preparación húmeda? Bueno, porque nosotros podemos ver los organismos vivos, los podemos ver moviéndose.
¿verdad? Podemos ver movilidad, podemos ver cambios citológicos en las divisiones celulares, inclusiones celulares, ¿verdad? Entonces, es bonito ver los microorganismos moviéndose, ¿verdad? La limitación es que no se pueden clasificar las estructuras, no podemos ver ciertas estructuras citoplasmáticas y esto ya que no nos permite, por ejemplo, tener un contraste. El examen en fresco no nos permite tener un contraste para poder observar ciertas estructuras. Entonces, aquí tenemos el procedimiento, ¿verdad? Colocamos una gotita, miren, aquí está la laminita portaobjeto, colocamos una gotita ya sea de solución salina o de agua destilada. Luego tomamos una muestra, esto que ven ustedes aquí es una asa bacteriológica. Tomamos una muestra del cultivo de bacterias y hacemos como un extendidito pequeño, ¿verdad? Hacemos una suspensión pequeña y luego le colocamos, miren, el cubreobjeto. Entonces, luego de que hacemos la suspensión, colocamos el cubreobjeto. Y luego lo observamos al microscopio. Entonces, también, fíjense que esa es una manera de hacerla, pero también hay otra manera. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las prácticas presenciales, les decimos, por ejemplo, que lleven agua de un charco, agua sucia, de aguas negras, por ejemplo, ¿verdad? De un charco, agua que se vea sucia. Entonces, agarramos una gotita de esa agua y la colocamos en el porta y luego le ponemos el cubre. Entonces, cuando nosotros lo observamos al microscopio, vemos un montón de cosas, vemos protozoos, vemos rotíferos, vieran todo lo que vemos nosotros moviéndose ahí. O sea, esa es otra manera también de hacer una preparación húmeda, ¿verdad? Hay dos formas, de la muestra líquida directa y de una muestra que nosotros preparamos en el laboratorio con una solución líquida y un microorganismo previamente ya sembrado, previamente ya lo conocemos, ¿verdad? Aquí tenemos que en la preparación húmeda nosotros podemos ver células epiteliales, podemos ver bacterias, que son estas chiquititas que ven aquí, y las vemos moviéndose, ¿verdad? También cuando hacemos las prácticas presenciales, los ponemos a que se raspen con un palillo de diente el sarro dentario. Y vieran cómo se ven las bacterias moviéndose ahí. A veces hasta vemos leucocitos, eritrocitos, porque se hacen tan fuertes que se hieren las encías, ¿verdad? Entonces, logramos ver a veces un poquito de células sanguíneas porque a veces se hieren las encías cuando se están tomando la muestra del sarro. Miren, aquí tenemos leucocitos, que son, ya les voy a enseñar, aquí está la flechita. Esta es la flechita verde y los leucocitos son estos. Miren, estas rueditas que ustedes ven aquí, estos son los leucocitos. Estos son eritrocitos, estos chiquititos aquí. Ya aquí se ve la imagen un poquito más agrandada, ¿verdad? Aquí más agrandada los glóbulos rojos. En algunas muestras se ven así, ¿verdad? Más agrandaditas. En otras, ya, esto es como en 40X, para que se puedan ver así. Bien, entonces eso es en cuanto a la preparación húmeda. Otra cosa que les iba a decir, en la preparación húmeda se pueden ver dos tipos de movimientos. Se puede ver un movimiento propio, un movimiento propio que le llamamos nosotros, que es el movimiento propio que tiene el microorganismo porque se mueve, ¿verdad? Los protozoos se mueven, las bacterias se mueven. Y el movimiento browniano. Que el movimiento browniano es como una colisión como que dice, como unas olas, ¿verdad? Que es un movimiento que se hace porque a veces el cubreobjeto se mueve un poco. Entonces hay un movimiento que se mira como que parece que fuera como unas olas pequeñitas dentro entre el porta y el cubre. Este no es un movimiento propio de los microorganismos, sino que es un movimiento propio de la muestra, ¿verdad? Que se mueve ya sea por movimiento del microscopio, porque entre el porta y el cubre hay no quedó bien colocado, y entonces le llamamos movimiento browniano, que es diferente al movimiento propio. Bien, entonces con la coloración simple, es una coloración donde utilizamos nosotros un solo colorante, ¿verdad? Esta podemos nosotros ver la forma de las bacterias, la forma de otros microorganismos, el tamaño, cómo se agrupan, qué coloración toma la muestra, ¿verdad? Entonces, en esta coloración simple, nosotros utilizamos un frotiseco, ¿verdad? Que es una preparación que la hacemos como ahorita yo les acabo de enseñar, ¿verdad? Con una gotita de solución salina y hacemos un extendido.
Y luego vamos a hacer la coloración. Entonces, esto ya sabemos que la utilidad de este frotis seco es porque nosotros podemos observar mejor las características morfológicas de las células. Este es un extendido, por ejemplo, de sangre, ¿verdad? Este es un extendido de sangre. Este es un extendido de una muestra de cultivo bacteriano. Entonces, el procedimiento, nosotros hacemos la extensión, así como yo les enseñé, ahora como les acabo de decir, que colocamos una gotita y luego extendemos la muestra. Se deja secar al aire libre. Luego, nosotros tenemos que fijar ese extendido con calor, ya sea con un mechero de Bunsen, ya sea con un mechero de alcohol, ya sea con un mechero, con un fósforo, con una candela, lo que tengamos, ¿verdad? A veces no tenemos nada y nos toca hacerlo con lo que tengamos, ¿verdad? Entonces, flameamos en la parte de abajo de la lámina para que se fije al calor. Y de esta manera, cuando nosotros colocamos el colorante y lo lavemos, no se nos vaya a venir, no se nos vaya a lavar el extendido. Para eso es que se fija el calor, para que no se nos vaya a lavar, ¿verdad? Luego cubrimos todo el extendido con el colorante que vamos a utilizar, ¿verdad? Y luego que lo dejamos al tiempo que lo tenemos que dejar, ya sea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, depende de lo que estemos coloreando o lo que andemos investigando, lo vamos a lavar con agua de la llave, suave, de una manera suave para que no se nos vaya a desprender, y lo dejamos secar al aire libre. Luego, vamos a observar, primero nosotros lo colocamos yo normalmente les explico a los muchachos cuando no pueden manejar muy bien el microscopio, que primero enfoquen en 10X. Y luego de que han enfocado en 10X, lo coloquen en 100, ¿verdad? Porque el 100X, como es bien grande el objetivo y tiene que pegarlo bien en la muestra, pueden quebrar el portaobjeto si no lo saben hacer. Entonces yo normalmente les digo, enfoquen primero en 10. Una vez que ustedes ya enfocaron en 10, me lo van a pasar a 100X con aceite de inmersión. Entonces, esta es una técnica que yo siempre les enseño para que no vayan a dañar la muestra, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está el 100X, aquí está la gotita de aceite de inmersión y ahí está el portaobjeto. ¿Qué vamos a observar? Bueno, podemos observar células epiteliales, y ya le podemos ver bien el núcleo, le podemos ver el citoplasma, miren, ya bien coloreadito, bien bonito. Podemos observar bacterias ya coloreadas. Miren, todos estos puntitos rojos son bacterias, todos estos, ¿ven? Miren los leucocitos bien bonitos, cómo se miran. Los polimorfonucleares se ven así bien bonitos con su núcleo bien coloreado. Entonces, ya nosotros estamos viendo ya estructuras más diferenciadas. Aquí, entonces, la tarea es, ¿cuál es la función del aceite de inmersión? ¿Verdad? Van a investigar para qué sirve. ¿Cuál es el límite de amplificación del microscopio electrónico de transmisión? Porque lo que yo les enseñé son de los microscopios simples y compuestos, que dijimos que era un máximo de 1000 veces. Pero ustedes van a investigar cuántas veces es la del microscopio electrónico de transmisión. ¿Y cuál es el límite de amplificación del microscopio electrónico de barrido? Calcule el aumento total de los siguientes lentes objetivos, 10X, 40 y 100. Ya lo saben, esto está facilito, ¿verdad? Y de las siguientes preparaciones, ¿en cuál se observan las estructuras vivas? ¿En la coloración simple o en la preparación en fresco? De las siguientes preparaciones, ¿en cuál se observan las características morfológicas mejor definidas? ¿En la coloración simple o en la preparación en fresco? Esto está facilito. Bueno, si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí es la práctica del día de hoy. Es corta, pero tiene bastante información. Si tienen alguna pregunta, háganmela mientras yo voy a pasar lista. Todo claro, de mi parte. ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntita?
No, doctora. Por ahora no. No, doctora. Bueno, No, vamos doctora, a... todo bien. Ah, bueno. Voy a buscar en la lista de asistencia de ustedes